Hola doctores, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Hola, doctor. Ok, un favor doctores, ahorita va a entrar una de administración, entonces porfa les encargo solamente por hoy que tengan su cámara prendida y voy a pasarles lista, ¿ok? A ver, ahorita que le voy pasando lista van poniendo su cámara, voy haciendo unas preguntas y ya comenzamos con la clase. Alejandro Maldonado. Presente. Sí, Sí. López Etiel, Marco. Presente, doctor. Sánchez Hernández Sandra, Loreli. Presente, doctor. Tema Sofía. Presente, doctor. Josué Saúl. Presente, doctor. Estefanía Mata. Presente, doctor. Carlos Reyes. Presente, doctor. Cruz García Pacheco. Presente, doctor. Yaret Paulina. Presente, doctor. Diana Noemí. Presente, doctor. Tania. Presente, doctor. Zeina. El doctor me dijo que no le servía ahorita el micrófono ni la cámara, pero estaba conectada. Ok, gracias, doctor. Juana Guadalupe Soquiapa. Presente, doctor. Ana Karen. Presente, doctor. Perla Guadalupe. Presente, doctor. René Efraín. Ok, no te preocupes, doctor. presente, doctor. Buenas tardes. Mario Daniel. Presente, doctor. Buenas tardes. Fabiola. Presente. Wendy Yadira. Alondra Vanessa. Denise Vicente. Presente, doctor. Ana Carolina Fuentevilla. Presente, doctor. Dania Cecilia Chirinos. Presente. Lisette Rivera. Presente, doctor. Guadalupe Doctor López. Mico.
compañera me comenta que tiene problemas con su internet. Ah, ok, gracias, doctora. ¿Quién? Presente Guadalupe, doctor. Ok, Guadalupe. Montserrat Jania. Presente, doctor. A la Daniela. compañera era Alondra Vanessa Huitzil Rivera. Alondra Vanessa. Ok, listo, Rivera. Ujú. Daniela Carrasco. Presente, doctor. Giovanna Muñoz. Presente, doctor. Ok. Rebeca Torija. Presente, doctor. Samantha Torres. Presente, doctor. Diana Laura. Presente, doctor. Corazón Ansúrez. Presente, doctor. María José Pérez. Presente, doctor. Arturo Rafael. Presente, doctor. María del Carmen. Presente. Ana Karen Aguilar. Ok, listo. Viviana. Presente, doctor. Ángel Iván Reyes. Presente, doctor. Javier Cabañas. Argelia Mirón. Francisco Javier. Amadeo Castro. Presente. Héctor Miguel. Y Eduardo. Ok, listo. Sí, doctor René, adelante. Doctor, me había dicho que para esta clase investigaron lo de la triada de Whipple. Adelante, doc. Entonces, pues consta de tres datos, que serían los síntomas consistentes a hipoglucemia, que serían autonómicos o neuroglucopénicos. Como segundo punto sería la concentración plasmática baja de glucosa, cuantificada con un método exacto, es decir, con un análisis de glicemia sanguínea con toma de muestra venosa. Y tercer punto, un alivio de los síntomas una vez estabilizado el nivel de glucosa. ¿Cómo vamos a considerar que hay una hipoglucemia? Pues se considera hipoglucemia a un valor igual o menor a 55 miligramos sobre decilitro, según lo que encontré en un paciente que no es diabético, y igual o menor a 70 miligramos sobre decilitro para pacientes diabéticos. El tratamiento va a depender de la gravedad del cuadro, es decir, al ser un cuadro leve o moderado, la hipoglucemia se tratará mediante la vía oral, con una administración de alimentos sean líquidos o sólidos, con un valor aproximado de 15 a 20 gramos de glucosa, de rápida absorción, por ejemplo galletas, o jugos frutales, una pieza de fruta propiamente, o azúcar disuelta en agua. Repitiendo el procedimiento cada 20 minutos hasta que se resuelvan los síntomas. Cuando esto no funciona, se puede utilizar 1 miligramo de glucagón vía intramuscular, que restablecerá el nivel de glucosa aproximadamente en 5 o 10 minutos. En los casos severos, cuando tenemos inconsciencia en nuestro paciente, habrá dos opciones, que sería aplicar el glucagón directamente al ver la mejoría, administrar 20 gramos de glucosa inicialmente y 40 de un carbohidrato complejo, o bien 100 miligramos de hidrocortisona intravenosa y 1 miligramo de adrenalina subcutánea. Y el tratamiento de elección, según lo que encontré, era intravenosa a dosis de 15 a 25 gramos en una vena periférica durante 1 a 3 minutos, seguida de una solución salina para evitar flebitis. Ok, muy bien, doc. Exacto, básicamente esa es la triada de Whipple, que es característica de hipoglucemia, ¿no? Y obviamente es diagnóstica, por ese motivo es tan relevante. Ok, vamos a comenzar entonces, doctores, con el tema de insuficiencia cardíaca. A ver, doctor Alejandro Maldonado Vergara. Sí, doctor. Doc, ¿qué leíste sobre insuficiencia cardíaca? No, pues en realidad que era propiamente un fallo en la parte tanto estructural como funcional del corazón, que se caracterizaba por una hipoperfusión tisular, en donde pues podía tener como varias clasificaciones. Podía ser una insuficiencia tanto... Bueno, esa era como la anterior clasificación, donde la clasificaban en sistólica y en diastólica.
pero pues obviamente eso ya quedó como descartado debido a que la catalogan de acuerdo a la fracción de eyección, de acuerdo al ventrículo izquierdo, puede ser con una fracción de eyección conservada, una fracción de eyección reducida, que va del menos del 40%, y otra que va del 40 al 49%, que era como la media, y la de mayor del 50%, al 50%. Bueno, de ahí, no sé si quiere que siga. Hasta ahí. Ok. Doctor Marcotil, Sí, doctor. ¿tú qué leíste, Doc? Complementando lo que dijo el doctor. Bueno, de acuerdo a su epidemiología, leí que afecta a más de 20 millones de personas y bueno, su prevalencia en países industrializados es del 2%. Y bueno, esta incrementa con la edad y afecta del 6 al 10% me parece en pacientes mayores a 65 años y afecta más a hombres que a mujeres, pero por la esperanza de vida más larga de las mujeres pues comparte el 50% de presentarse, bueno, de los casos que se presentan, 50% para mujeres y el otro 50% para hombres. Ok, muy bien, Doc. A ver, González Castro González, perdón. Sí, Doc, causas, ¿qué dices de las causas, Doc? bueno, como tal, al ser la teología es muy variada, ya que como tal tiene que haber un evento que cause esta disfunción de nuestra máquina contráctil, que a fin de cuentas se puede componer tanto disminución de la contracción o una alteración en la estructura, entonces ¿qué nos va a dar? Que le cueste expulsar la sangre, ¿no? Y dentro de estas causas, pues como ya ha dicho mi compañero, si hablamos de las que hay una disminución de la fracción de eyección, pues la más común sería una coronariopatía, que bueno, como tal es un infarto, una isquemia, entonces esto causa necrosis en el tejido cardíaco y pues causa una disfunción que a la vez va acompañado de otros factores como lo sería la hipertensión arterial, que bueno, esto causa una sobrecarga de hemodinamia al corazón, entonces le genera una tensión extra y esto activa diferentes mecanismos que van a ir compensando en las fases iniciales pues la patología de lo que podría ser asintomática, miocardiopatías congénitas y si hablamos de causas que sean de fracción conservada o bueno, que no esté reducida, pues serían hipertrofias patológicas, el mismo envejecimiento, y de igual forma también son las insuficiencias de las valvulopatías como tal. Y aparte se cree que hay un tercer factor que son como los estados que nos llevan a la persona a un estadio de un alto gasto cardíaco sostenido, como lo podrían ser trastornos metabólicos, intoxicación, alcoholismo, la misma diabetes, que pues, el papel de la diabetes sería acelerar el proceso de aterosclerosis, entonces de igual forma, ¿no? Alterando la hemodinamia de este paciente. Ok, bien. A ver, doctora Ana Fuente Villa. Sí. ¿Qué más dices, doctora, de eso? Bueno, las manifestaciones clínicas, pues los síntomas se van a deber a una perfusión inadecuada de los tejidos periféricos. Entre ellas tenemos la fatiga. También tenemos síntomas ocasionados por el aumento de las presiones de llenado intracardíacas, como es la disnea, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. También tenemos al edema periférico y en la exploración física podemos observar que va a haber una distensión de la yugular y una congestión pulmonar. Usualmente se van a notar estertores, batidez sobre región del derrama pleural y también podemos en algunas ocasiones observar una hepatomegalia o una citis. Muy bien. Listo, doctores. Vamos a comenzar entonces con el tema ya propiamente. Y entonces, doctores, básicamente aquí encontramos el primer punto que corresponde básicamente a la definición. La definición como tal, doctores, más actual de una insuficiencia cardíaca va a ser un síndrome en primer lugar que, ojo, se considera tal cual progresivo. Es decir, que va a empeorar conforme el tiempo y que prácticamente una vez que se instaura ya no hay marcha atrás. Es decir, una vez que se instauró la propia insuficiencia cardíaca, ya no podemos como tal regresar, en este caso, a lo que era anteriormente. Generalmente aquí, doctores, son dos condiciones fisiopatológicas bien importantes, que básicamente es una alteración propiamente estructural a nivel cardíaco,
o en su defecto alguna alteración propiamente funcional también pudiera ser aquí lo que nos conlleve a una insuficiencia cardíaca. Clásicamente aquí, doctores, básicamente el corazón tiene dos problemas. O bien hay un problema en la expulsión de la sangre propiamente, o bien hay un problema en el llenado propiamente del corazón. Y eso nos conlleva, doctores, a que ese corazón insuficiente no pueda como tal satisfacer demandas metabólicas corporales de tejidos periféricos, que es básicamente lo que nos conlleva ya propiamente las manifestaciones de tipo clínicas de los pacientes, ¿ok? Esa, doctores, corresponde a la parte propiamente de la definición. Esta, doctores, corresponde a la definición más actual, que justamente salió este fin de semana. Como se dieron cuenta, en el artículo que les mandé, pues prácticamente salió el 27 de agosto ese artículo, ¿no? Entonces, bueno, tomar en cuenta algunos cambios que se hizo ya en los manejos más actuales de insuficiencia cardíaca. Ok, bien. ¿Dura, doctores, con la definición propiamente? No, doctor. ¿Me escuchan? Sí, todo claro. Ok, bien. Voy a colocar el pizarrón, denme un segundo. ¿Sí del pizarrón, doctores? Sí, doctor. Ok, bueno. Vamos entonces, doctores, con esta parte de la fisiopatología propiamente de la insuficiencia cardíaca. Es lo que veremos ahorita, la fisiopatología. Antes de que pasemos a las causas y demás mecanismos, tenemos que entender muy bien, muy bien, la parte propiamente de la fisiopatología. ¿Ok? Bueno. Entonces, doctores, toda la parte fisiopatológica radica en un eje principal, un eje muy importante, que básicamente es el siguiente. Yo aquí tengo el corazón. Tengo como tal ahí el corazón propiamente. Y entonces, doctores, por algún motivo aquí el corazón baja como tal la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Baja como tal aquí propiamente el gasto cardíaco. Hay una caída como tal en el gasto cardíaco. Esta caída, doctores, en el gasto cardíaco es el pivote de toda la fisiopatología, porque esta caída propiamente de gasto cardíaco me permite la activación de mecanismos de compensación. Ahí lo que va a hacer el cuerpo, doctores, es buscar la forma de compensar esa caída básicamente en el gasto cardíaco. ¿Ok? Y tenemos como tal, doctores, tres mecanismos de compensación que se activan propiamente en este orden que les voy a dar a continuación. Entonces, doctores, primeramente encontramos que al caer este gasto cardíaco propiamente, el primer mecanismo de activación, doctores, corresponde a la ley de Frank-Starling. A la ley de Frank-Starling propiamente del corazón. ¿Esto qué implica? Pues implica, doctores, que como esta sangre se está acumulando aquí en el ventrículo izquierdo y no se está expulsando propiamente, eso va a generar tal cual, doctores, que las fibras, hagan de cuenta que las fibras de aquí del ventrículo izquierdo se van a distender, se van a estirar más. ¿Por qué se estiran más? Pues porque la sangre no se está expulsando, se está acumulando ahí la sangre. Y eso genera un estiramiento, doctores, de las fibras musculares del ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que finalmente, ya que se generó este estiramiento propiamente,
la siguiente contracción, doctores, va a ser fuerte, muy, muy fuerte como tal, buscando expulsar la sangre que se quedó como tal aquí, retenida. Y los libros de fisio nos dicen, la ley de Frank-Starling se debe a un estiramiento en las fibras musculares, lo que provoca que la siguiente contracción sea más fuerte, ¿no? Dice que a mayor volumen residual aumenta la presión telediastólica, que en términos coloquiales y sencillos es lo que acabo de explicar ahorita. Como no expulsa la sangre, se retiene ahí y la siguiente contracción va a ser mayor. Sin embargo, doctores, esta condición propiamente es únicamente temporal, no funciona todo el tiempo, porque al final de cuentas la sangre, sí, a lo mejor al momento va a empezar a expulsarse más, pero al final del día aquí va a aumentar la presión. Todo esto va a ser a costa de ¿qué? A un aumento en la presión. Ese va a ser, digamos, la situación aquí, que va a ser a costa de un aumento en la presión de los ventrículos. Y ese aumento en la presión obviamente también se va a ver reflejado aquí, en las aurículas. Y es lo que le conocemos como aumento vía retrógrada. Es el aumento de la presión vía retrógrada. Es decir, que un ventrículo fallando también le va a aumentar la presión en las aurículas y también le va a aumentar el terreno sistémico. ¿Ok? Ese, doctores, es el primer mecanismo de activación que tenemos propiamente del mecanismo de Frank-Starling. Ok, y entonces, cuando yo palpo el pulso de mi paciente, va a ser un pulso alternante, claro. ¿Por qué? Porque obviamente algunos latidos van a salir con poco gasto cardíaco, pero los demás latidos, algunos van a salir muy fuertes. Y yo palpo el pulso de mi paciente y algunos están más o menos fuertes los pulsos, otros un poquito más, otros un poquito menos. Clásicamente, doctores, a eso se debe el pulso alternante que suele existir aquí a nivel de una insuficiencia cardíaca. Ese, doctores, corresponde al primer mecanismo de compensación ante una falla cardíaca propiamente. Después de ahí, doctores, como este mecanismo básicamente es un mecanismo temporal, como les comentaba hace rato, lo que sigue aquí finalmente, en este mecanismo de activación propiamente, ya corresponde a que esa caída del gasto cardíaco, como está muy bajo ese gasto cardíaco, se van a activar mecanismos propiamente vasoreceptores. Es decir, que aquí clásicamente, doctores, se van a estar activando sistemas, en este caso de catecolaminas, es decir, una activación de tipo simpática, donde básicamente se descarga muchísima adrenalina, noradrenalina, y esto finalmente, doctores, repercute muchísimo para el paciente, porque obviamente, como se está descargando este tipo de sustancias, doctores, tenemos un signo muy característico aquí, que es básicamente taquicardia. El paciente con insuficiencia cardíaca, doctores, cursan como tal con taquicardia propiamente, y hay que tomarlo muy en cuenta, porque es un mecanismo aquí característico que hagan taquicardia estos pacientes con insuficiencia cardíaca, por este mecanismo que les comento. ¿Ok? Pero no es lo único, no es la única cuestión aquí. El problema de esto como tal, doctores, es que la adrenalina, noradrenalina, no solamente estimulan a nivel cardíaco, también como tal los vasos sanguíneos me los van a estar contrayendo, van a ser como tal una vasoconstricción, esos vasos sanguíneos. Y entonces esto básicamente se ve repercutido a nivel del paciente propiamente, ya que finalmente cursan también con palidez como tal de tegumentos, palidez de los tegumentos, que es otro de los signos característicos de insuficiencia cardíaca. El problema, doctores, radica como tal en que, ojo, tanto la adrenalina como la noradrenalina, ambas sustancias son remodeladoras cardiovasculares. Aparte tornan sensible al epicardio, y entonces eso genera, pues de alguna forma, que a largo plazo ese corazón fallando se remodele de una forma patológica, y tenemos obviamente ya problemas ahí, ¿ok? Y el tercer mecanismo, doctores, que es el más importante de compensación, porque es el que provoca mucha patología, ya que este gasto cardíaco baja cada vez baja más y más este gasto cardíaco,
me va a estar provocando, doctores, la activación del famosísimo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Me va a activar como tal, doctores, a nivel renal el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya ustedes recordarán que la renina se libera y propiamente convierte el angiotensinógeno del hígado, lo convierte en angiotensina 1, esa angiotensina 1 va a los capilares pulmonares y se transforma ahí en angiotensina 2, ¿ok? Y después la aldosterona, que básicamente es la relevante aquí, la aldosterona, como obviamente el corazón, el riñón más bien, está captando que no le llega bien la sangre, la aldosterona lo que hace a nivel renal, tenemos aquí un túbulo, lo que hace, doctores, esta aldosterona propiamente a nivel renal son 4 cosas principales. Primero, aumenta la reabsorción de sodio y con ello la reabsorción también de agua. ¿Por qué? Por lo que les comento. El riñón está captando, como de, ¿saben qué? No me llega sangre. Seguramente hay poco volumen. Entonces, retengan agua, retengan sodio a nivel renal. ¿Ok? Hay retención de agua y de sodio a nivel renal. Y también hay eliminación de potasio e hidrogeniones. Es decir, a esta condición, doctores, de activación de aldosterona ya por una falla renal, a esta condición ya propiamente le llamamos hiperaldosteronismo secundario. Es decir, que se activaron mecanismos de aldosterona debido a una cuestión de tipo cardíaca, fuera del riñón como tal. Y bueno, temporalmente lo que estamos haciendo es empeorar todo. Uno pensaría, pues qué bueno, ya se está reteniendo agua, ya se retuvo sodio, va a aumentar la presión, pero no, porque acuérdense que si se retiene agua y sodio, ¿cómo estaba el corazón? Apenas si podía con la sangre que tenía el paciente, ahora retengan agua y retengan sodio, en un corazón que apenas si puede con la sangre que tiene. Pobre corazón, vamos a empeorar aquí la condición. Por eso les comento que aquí este sistema empeora como tal y juega un papel importante en la parte propiamente fisiopatológica. Y entonces, doctores, aquí algo bien importante que también llega a ocurrir es que al retener entonces tanto agua como sodio, a nivel cardíaco, en un corazón que no estaba funcionando bien, como retiene como tal agua y sodio, las aurículas se dilatan. Se dilatan como tal aquí las aurículas. Se dilatan las propias aurículas. ¿Ok? Y al dilatarse, doctores, y estirarse sus fibras de las aurículas, liberan una proteína, que es el péptido natriurético auricular, el PNA. ¿Ok? El péptido natriurético auricular. Y entonces aquí, doctores, encontramos más problemas todavía. ¿Por qué? Porque este péptido está captando que la presión está muy alta. ¿Y qué es lo que hace el péptido a nivel renal? Favorece como tal la natriuresis, es decir, busca como tal ahora sacar al sodio. Busca como tal sacar aquí al sodio. Y es una pelea entre sodio, entre péptido versus el efecto de la aldosterona. Pero recordemos aquí, doctores, recordemos propiamente que este efecto como tal entre el péptido y entre la aldosterona es temporal la batalla. Es muy temporal la batalla. ¿Por qué? Pues porque recordemos que la aldosterona tiene por ahí un mecanismo de escape, el escape de aldosterona, ¿no? Donde básicamente después de mucho tiempo de activado todo esto, la aldosterona como tal ya, por más que se produzca más, ya no cumple su efecto, ya no cumple su misión la aldosterona y deja de surtir efecto. Y entonces lo que tenemos en este paciente al final del día va a ser muchísima salida de sodio a nivel renal y aparte de eso, pues obviamente están reteniendo agua, retienen como tal agua. Y piénsenlo así, tengo yo un frasco, pongo una cuchara de sal, por ejemplo, en un frasco con, ¿qué será? 200 mililitros de agua. Le pongo ahí 2 cucharas de sal, ¿no? ¿Qué pasa si ese frasco, de esos 200 mililitros, le pongo ahora 1 litro más? ¿Qué le pasa a la sal? Pues se diluye.
se diluye como tal la sal, ¿no? Se va a estar diluyendo. Lo mismo ocurre aquí. Y entonces el paciente, doctores, con insuficiencia cardíaca, las dos principales manifestaciones hidroelectrolíticas van a ser hiponatremia dilucional, bajo sodio, hiponatremia dilucional y hipercalemia, más hipercalemia. ¿Sale? ¿Por qué la hiponatremia? Ya lo dijimos, porque obviamente el péptido está sacando mucho sodio y porque el pobre paciente está reteniendo agua y está diluyendo el sodio que tiene en su sangre. ¿Por qué hipercalemia? Por la aldosterona, y aparte recordemos que como no se están satisfaciendo las demandas metabólicas, hay acidosis, hay como tal acidosis. Entonces, bueno, tomar en cuenta esto, doctores, porque es bien relevante que lo entiendan aquí, en este punto. Ahora, así como pasa esto, doctores, este mecanismo propiamente genera un mecanismo fisiopatológico conocido como espiral. Genera una espiral. ¿Esto qué es? Piénsenlo así. El pobre corazón estaba fallando. Tiene una falla cardíaca, ¿no? Esa falla cardíaca me está activando retención de agua a nivel renal. Esa retención de agua hace que el corazón bombee cada vez menos, porque estamos poniendo más trabajo al pobre corazón. Entonces la falla cardíaca causa retención de agua, más retención de agua, más falla cardíaca, más retención de agua. Y esto continúa y es lo que se le conoce como mecanismo en espiral. Mecanismo en espiral. Ajá. Y bueno, finalmente esto culmina, doctores, con una falla cardíaca global y catastrófica que lleva finalmente a la muerte de nuestro paciente. ¿Sale? Entonces, bueno, tomar en cuenta aquí la falla cardíaca, la retención de agua también son muy importantes para este aspecto propiamente. Ajá, que lo tengan bien en cuenta. Ok, bueno, hasta aquí, doctores, ¿alguna duda que tengan con esto? ¿Va todo claro hasta ahora? Sí, doctor. Sí, ok. Bien. Ahora, ¿qué más ocurre con estos pacientes, doctores? A nivel de las células, a nivel aquí de las células propiamente, la célula como tal, obviamente la perfusión de los tejidos va a empezar a bajar. Es decir, aunque yo tenga aquí un vaso sanguíneo, aunque tenga propiamente un vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo, ok, a lo mejor sí lleva oxígeno, lleva buen nivel de oxígeno, sí hay buen nivel de oxígeno, los pulmones están bien, el oxígeno en la sangre se encuentra normal, pero ¿cuál es aquí el problema? La perfusión, es decir, la entrada del oxígeno hacia la célula. Y entonces los pacientes con insuficiencia cardíaca, doctores, cursan con una hipoxia normoxémica. Es decir, buen nivel de oxígeno en la sangre, pero mala perfusión. No se entrega el oxígeno correctamente. Y esto básicamente me activa en ese momento mecanismos anaerobios. Mecanismos propiamente anaerobios, rutas como tal anaerobias. Y entonces finalmente aquí, doctores, lo que se produce de estas rutas clásicamente es el lactato. Y entonces, doctores, el lactato es un marcador pronóstico de insuficiencia cardíaca. Ok, entonces si tengo un paciente que llegó a terapia intensiva por falla cardíaca, el lactato me sirve a mí como médico para saber si ese paciente está muy mal, muy mal, o si en su defecto es un paciente que la va a brincar. Así tal cual. Tenemos escalas, tenemos fórmulas, para que con ese lactato sepamos nosotros si el paciente lo va a lograr o no. ¿Ok? Y es importante, doctores, que entiendan el por qué hay una hiperlactatemia. Generalmente se eleva por arriba de 3 en la falla cardíaca aguda. Arriba de 3 el lactato se va a estar ahí como tal elevando, por arriba de 3 propiamente. Ajá, pero bueno, tomad en cuenta aquí finalmente, doctores, que no es lo único que ocurre en el cuerpo. Ahora, finalmente aquí, doctores, este lactato, no solamente se produce lactato, también se producen muchos ácidos, hidrogeniones como tal. Muchos hidrogeniones. Los hidrogeniones, doctores, que se están aquí produciendo, imaginemos que son los puntitos, los hidrogeniones, se están produciendo ahí, van a provocar, doctores, en algún momento que esa acidificación, esa acidosis
intracelular va a provocarme que las proteínas de transporte se estén como tal destruyendo. Ajá. Y entonces, doctores, una de las principales aquí proteínas implicadas que se ve afectada en las células por una acidosis es la famosísima bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, dijimos que tenemos muchos ácidos aquí dentro de la célula. Recordemos, doctores, que los ácidos desnaturalizan proteínas. Y entonces aquí la bomba que tenemos, la de sodio-potasio ATPasa, que normalmente saca 3 sodios y mete 2 potasios y funciona con ATP, no va a funcionar correctamente ya, porque esos hidrogeniones, doctores, van a bloquearla, van a bloquear como tal esta bomba. Aparte, agréguenle que tampoco va a haber mucho ATP que digamos, no va a estar en sobra. ¿Por qué? Porque estamos con metabolismo anaerobio. Recordemos que de metabolismo anaerobio, por una glucólisis anaerobia, solamente se producen 2 ATPs, diferente a glucólisis normal, que son 36, 38, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente esta bomba no funciona, deja de funcionar, se acumula entonces el sodio dentro de la célula, y recordemos que donde va el sodio, siempre lo sigue el agua. Y entonces las células, como tal, se empiezan a edematizar, se encharcan las células, y se empiezan a reventar. Se empiezan como tal aquí a reventar, se destruyen. ¿Por qué? Porque obviamente se metió el agua, se metió aquí el agua, y generó la célula que explotara propiamente. Ajá, generó una lisis. Uno diría, bueno, pues aquí se acabó el problema, pero no. Porque, ¿qué teníamos? Una acidosis, que era intracelular. Y que en este momento, como la célula se reventó, todos los ácidos, doctores, se liberan al torrente circulatorio. Y entonces esos hidrogeniones, doctores, básicamente ya no solamente están dentro de la célula, ya están afectando a múltiples órganos del cuerpo. Dentro de ellos, al propio corazón. Recordemos que los hidrogeniones son una causa de paro cardíaco, ¿no? Y bueno, aquí el pobre corazón básicamente va que vuela para un paro cardíaco ya terminal, ¿ok? Y bueno, tomar en cuenta esto. Ya por último, doctores, en la parte fisiopatológica que tenemos que entender todos, es que aquí una falla cardíaca propiamente, yo aquí tengo aquí al corazón, una falla cardíaca, doctores, una insuficiencia cardíaca muy grave, puede conllevarme a que el riñón como tal, también falle. ¿Por qué? Pues porque no le estamos entregando suficiente sangre al riñón, porque ese riñón no se está perfundiendo correctamente. Y entonces, doctores, clásicamente aquí los pacientes presentarán cuando nosotros, cuando una falla cardíaca me causa una falla renal, a eso se le conoce como síndrome cardiorrenal. Cuando una falla cardíaca me causa una falla propiamente del riñón, un síndrome cardiorrenal, ¿ok? Y ojo, aquí tenemos ya más problemas, porque si el riñón falla, retiene más agua, retiene más potasio, y va a que vuela para la muerte de este paciente, ¿ok? Eso por parte del riñón y el corazón. Pero también, doctores, puede ser que una falla cardíaca me conlleve a una falla hepática, una falla como tal del hígado. Y entonces, doctores, estos pacientes integran el síndrome cardiohepático. Síndrome cardiohepático. Una falla hepática causada por una falla cardíaca. Un síndrome cardiohepático. Y por si esto fuera poco, viene aún peor. Porque en ocasiones, doctores, esta falla hepática me induce a su vez una falla en los pulmones. Tenemos un pulmón, una falla en los pulmones. Y también tenemos aquí el último síndrome que integra esta triada, que ahorita diremos cómo se llama. Cuando la falla hepática me causa una falla pulmonar, a eso se le llama síndrome hepatopulmonar. Y entonces, doctores, son 3 entidades que van a estar asociadas
En medio queda la insuficiencia cardíaca, pero alrededor están 3 rodeando, que son síndrome cardiorrenal, síndrome cardiohepático y síndrome hepatopulmonar, que básicamente, doctores, todo converge como tal en una sola condición que lleva a la muerte de nuestros pacientes, que es la acidosis aminoacidúrica. Y hasta ahí le dejamos, ¿de acuerdo? Eso, doctores, es la parte fisiopatológica. Si ustedes se dan cuenta, una falla cardíaca, lo último a lo que nos llega antes de la muerte es una acidosis aminoacidúrica. ¿Por qué? Porque si el riñón falla, hay acidosis metabólica. Si el hígado falla, hay acidosis metabólica. Si el pulmón falla, hay acidosis respiratoria. Pero finalmente aquí, doctores, todo radica en los aminoácidos. Ese pobre paciente con insuficiencia cardíaca va a empezar a degradar 1001 aminoácidos de una forma muy rápida. Demasiado rápida. Y entonces, básicamente, doctores, aquí el paciente, con estas condiciones propiamente, nos va a conllevar a una falla propiamente de los mecanismos metabólicos de los aminoácidos. Ajá. Y bueno, prácticamente ya con esto, doctores, entendemos mucho del contexto de lo que pasa propiamente en el paciente con una insuficiencia cardíaca. ¿Sale? Esta será como la parte, digamos, fisiopatológica propiamente. Ajá. Obviamente, doctores, obviamente nosotros, ustedes como médicos más bien, esta parte fisiopatológica tienen que traspolarla a 2 cosas: la clínica, los métodos diagnósticos y el tratamiento. Si ustedes comprendieron bien la fisiopato, ya con todo esto van deduciendo qué va a tener mi paciente: taquicardia, disnea, hiperventilación, puede estar hipotenso, ¿ok? Diagnóstico: pues lactato alterado, pruebas de funcionamiento hepáticas alteradas, por supuesto, creatinina elevada también, porque obviamente no tiene una perfusión adecuada del riñón, y con eso pasan al tratamiento. Siempre, doctores, la parte fisiopatológica es bien importante, porque esto nos da como tal, nos permite inferir lo que va a pasar. Ustedes como médicos tienen que actuar aquí. Todo eso que explicamos de los mecanismos, ustedes como médicos tienen prácticamente que romper aquí el círculo vicioso, tienen que romper esos espirales fisiopatológicos y evitar que llegue el paciente a todo esto. Pero se requiere posiblemente un gran conocimiento para poder hacer esto. Dudas, doctores, que tengan de la parte fisiopatológica, algo que quieran complementar, algo que quieran que repita. Doctor, yo sí tengo una duda. Dime, doctora. No me queda claro, bueno, en qué momento o por qué, cuál es el motivo en que disminuye la perfusión y provoca lo de hipoxemia. No. Ok. Ok. La perfusión, que es una pregunta bien importante. A ver, doctores, alguien que me diga con una definición qué es la perfusión como tal, o qué entienden por la palabra perfusión. Es una palabra muy importante. ¿Nadie? A ver, doctor, ¿quién está? Amadeo, adelante. Como la capacidad de permear a través de diferentes medios. Permear, ok. A ver, doctor Alejandro, otra definición que tengas de perfusión. Es como el paso, la introducción de una forma como lenta y continua de diferentes sustancias, en este caso el oxígeno. Ok. ¿Alguien sabe la fórmula de la perfusión? Es decir, cómo yo calculo la tasa de perfusión de un tejido. Ok, bueno, vamos por esa parte primero. Entonces, la fórmula como tal es esta. Esta es una primera fórmula. Una segunda
segunda fórmula es de S por frecuencia cardíaca, la segunda fórmula. Y la tercera, hemoglobina por saturación por 1.34. Ok, bueno, entonces, es una buena pregunta, doctora, la que tú haces. Estas fórmulas de aquí, doctores, quiero que por favor, para el día de mañana, me digan estas fórmulas, cuál es su epónimo. ¿Cómo se le llama estas fórmulas propiamente? Son fórmulas como tal, doctores, de hemodinamia, y que son bien ocupadas y que ustedes deben de conocer por esta, por ejemplo. Esta fórmula de aquí es bien sencilla, solamente requiere hemoglobina y saturación de oxígeno y se acabó. Y esta fórmula, con esta formulita tan sencilla que existe, sabes si un paciente, por ejemplo, con COVID o con alguna hipotensión o algún paciente así, se te va a complicar. Ajá. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La perfusión como tal, doctores, estrictamente hablando, una perfusión se rige como tal por una ley, que es la ley de Fick. Ajá. ¿Alguien, doctores, recuerda esta ley de Fick de fisiología médica? ¿Alguien recuerda esta ley? ¿En qué consiste? ¿No? El ritmo de difusión a través que tiene que ver el factor el grosor de la membrana, la solubilidad del elemento y pues de la distancia de la misma. Ok, exacto, muy bien. Entonces, esta ley como tal de Fick básicamente hace referencia, repite los 3 puntos, doctor, que dijiste hace rato, por favor. De la solubilidad del elemento, del grosor, de la membrana y pues de la... Bueno, el grosor sería la distancia, entonces, no sé, se me olvidó el tercero. ¿Alguien lo recuerda? ¿El otro? Es la de difusión, grosor y... la permeabilidad, ¿no? Exacto. Y también la temperatura y otros. Exacto, eso entra aquí, en el coeficiente de difusión, aquí entra la temperatura, con el coeficiente también propiamente de la sustancia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Básicamente, con términos bien sencillos, la perfusión es que tanto llega a un tejido para entrar y salir. Ojo con eso. La perfusión es que tanto llega a una sustancia, a un tejido para entrar y también para salir en un equivalente. Por ejemplo, si yo tengo aquí una membrana y solamente está entrando oxígeno, solamente entra oxígeno, no es buena perfusión. Eso no es buena perfusión. ¿Qué sería buena perfusión? Pues que entre el oxígeno, pero que a cambio me regresa, por ejemplo, CO2. Eso es una buena perfusión. Y depende entonces, doctores, de qué tan gruesa sea la membrana propiamente, los poros como tal que tenga la membrana y los coeficientes propiamente, digamos, de difusión. Ahora, como tal, doctores, esta ley de Fick propiamente, a nivel del corazón, se rige por 2 elementos. Por el gasto cardíaco y por lo que se conoce como entrega de oxígeno a nivel tisular, que se abrevia así, EMBO2. La entrega de oxígeno a nivel tisular. ¿Qué significa entonces? Que para que exista una buena entrada y salida de elementos a nivel cardíaco, tiene que haber un buen gasto cardíaco y una buena entrega de oxígeno a nivel tisular. Por supuesto, aquí la fórmula se amplía más. ¿Por qué? Porque este gasto cardíaco depende del volumen de expulsión y de la frecuencia cardíaca, ¿no? El gasto cardíaco. Y a su vez esta entrega de oxígeno depende de 3 cosas: de la captación de oxígeno a nivel de los alveolos, de la capacidad de transporte de la hemoglobina y, en tercer lugar, del gradiente que existe de oxígeno. Entonces, aquí estamos en un terreno ya más complejo. Esto como tal es una muy buena pregunta, doctora. La respuesta final es lo siguiente: gasto cardíaco engloba todo esto que vimos de la ley de Fick, y por ende, si el gasto cardíaco se afecta, tú vas a estar afectando directamente, doctora, esto, el coeficiente como tal de difusión. Y aparte de eso, de forma indirecta, también afecta la entrega de oxígeno. Entonces, vamos a colocarlo con términos más sencillos. Yo tengo aquí 4 oxígenos. ¿Qué ocurre en la falla cardíaca? Que estos oxígenos
se empujan con menos fuerza, pero se siguen empujando como tal. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Falla cardíaca. Empujo los oxígenos, pero con poca fuerza. Algunos se van a quedar, ¿no? Porque la fuerza es mínima. Los que sí lograron llegan ya a la célula, hacen el intercambio de oxígeno, ya entran a metabolismo, se quedan ahí, y me regresa como tal CO2 esa célula. Pero ojo, este CO2 que regresa, no regresa tan concentrado. ¿Por qué? Porque parte del CO2 se quedó ahí en la célula, de que no se pudo regresar porque la presión era mínima. Y eso genera entonces, doctores, un cortocircuito de tipo arteriovenoso. Va a empezar a haber entonces aquí un intercambio entre el capilar de la arteria y la vena propiamente. Y se empiezan a mezclar las sangres por un gradiente que existe de difusión plenamente. Y por ese motivo se dice que la insuficiencia cardíaca es un cortocircuito arteriovenoso mixto, que ocurre a nivel cardíaco y también a nivel extracardíaco. Y por eso el paciente con falla cardíaca, nos daremos cuenta más adelante que hay pacientes con falla cardíaca que tienen, lo palpa uno al paciente, fríos algunos, y otros calientitos y húmedos incluso. Otros van a estar fríos y secos, calientes y húmedos. Otros van a estar, por ejemplo, pálidos, muy pálidos, y otros van a estar enrojecidos con eritema. Eso depende del tipo de cortocircuito que me hagan, pero eso como tal es de terapia intensiva. Y bueno, chequen, doctores, chequen como tal esta escala de clasificación, escala de Stevenson, para mañana, para que la podamos ir poco a poco viendo. Pero bueno, eso como tal, doctora, tiene que ver, baja el gasto cardíaco, el corazón no empuja correctamente la sangre, y entonces como no lo empuja correctamente, cuando llega a los tejidos, realmente el oxígeno ni siquiera difunde, porque va muy débil la presión ahí, muy débil la presión, y no hay quien lo empuje hacia los tejidos para que pueda entrar ese oxígeno. Y es lo que me activa, todo lo que vimos ahorita, es lo que me lo activa como tal. Pero bueno, es una buena pregunta, doctora. Te recomiendo que leas ahí, por ejemplo, las fórmulas de hemodinamia. Eso lo veremos más adelante cuando damos choque cardiogénico. Pero empiezan a checar las fórmulas hemodinámicas, que van a ser muy útiles para sacar el gasto cardíaco. ¿Sale? Ok, doctores. Pues bien, le dejamos aquí entonces y continuamos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde y nos vemos entonces mañana. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas tardes.